Bienvenidos a la historia no contada de la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto global que sacudió los cimientos mismos de la humanidad, y llevó al mundo entero al borde de la destrucción. Estás a punto de profundizar en un mundo de secretos, mentiras y revelaciones que han quedado ocultos bajo las capas de la historia, esperando ser desenterrados. La chispa que encendió el infierno de la Segunda Guerra Mundial se remonta a 1919, con la firma del Tratado de Versalles. Este acuerdo de paz, destinado a poner fin a los horrores de la Primera Guerra Mundial, sentó las bases para un conflicto aún más catastrófico. Las medidas punitivas impuestas a Alemania, alimentadas por el deseo de venganza, solo sirvieron para generar resentimiento y alimentar las semillas de una nueva guerra. Un actor clave en este tumultuoso escenario fue Adolf Hitler y su régimen nazi. El ascenso de Hitler al poder en Alemania estuvo marcado por una promesa de rejuvenecimiento nacional, basada exclusivamente en ideologías raciales y nacionalistas extremas. A través de propaganda engañosa y determinación inquebrantable, Hitler transformó a la nación amante de la paz en una máquina de guerra, embarcándose en un camino de expansión territorial que pondría al mundo de rodillas. Cuando Europa quedó sumida en la oscuridad, surgió una nueva alianza para oponerse a las potencias del eje lideradas por Alemania, Italia y Japón. Las fuerzas aliadas, compuestas por naciones de todo el mundo, se unieron bajo los ideales de democracia, libertad y preservación de los derechos humanos. Pero bajo la superficie no todo era lo que parecía. Estados Unidos, por ejemplo, había mantenido durante mucho tiempo una política de aislacionismo. A pesar de las simpatías públicas por las víctimas de la opresión fascista, el gobierno estadounidense siguió siendo reacio a intervenir en la lucha de Europa por la supervivencia. Sin embargo, todo eso cambió el 7 de diciembre de 1941, una fecha que el presidente Roosevelt declaró una fecha que vivirá en la infamia. En ese fatídico día, la Armada Imperial japonesa lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Pearl Harbor, arrastrando a Estados Unidos al conflicto global, y transformando la democracia más grande del mundo en un colosal motor de guerra. Sin embargo, lo que realmente precipitó la decisión japonesa de atacar Pearl Harbor no fue una mera sed de expansión territorial, como a menudo se describe. Más bien, fue un intento desesperado de conseguir las materias primas necesarias para alimentar su maquinaria de guerra, en particular petróleo y caucho, los cuales estaban siendo estrictamente controlados y limitados mediante el embargo comercial impuesto por los aliados. Mientras tanto, en Europa, las operaciones militares fueron una mera fachada para iniciativas más amplias y encubiertas impulsadas por la búsqueda de conocimiento y poder. Los científicos tanto del eje como de las potencias aliadas corrían fervientemente para desarrollar nuevas armas, no solo la bomba más mortífera o el avión más avanzado, sino también prototipos de guerra biológica y química que desdibujaban la línea entre la inhumanidad del hombre hacia el hombre y el poder puro de exploración científica. La verdadera agitación de la guerra aquí reveló la verdadera lucha que estaba teniendo lugar detrás de escena, la batalla por la verdad. El desarrollo de las agencias de inteligencia se hizo eco de este conflicto, y cada lado se esforzó por obtener, interpretar y manipular información para obtener una ventaja estratégica. La culminación de estos esfuerzos se produciría en las playas de Normandía. El infame día D marcó el principio del fin para las potencias del eje, desatando toda la fuerza de la maquinaria de guerra aliada, y allanando el camino para su eventual derrota. Sin embargo, fue otra historia, menos conocida y a menudo ignorada, la que marcaría el fin de la guerra en el Pacífico. El misterio a menudo envuelve los acontecimientos del 6 y 9 de agosto de 1945. Se lanzaron dos bombas atómicas, denominadas en código Little Boy y Fat Man, sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente. Si bien el consenso generalizado atribuye este acto a la coerción definitiva contra Japón y, por tanto, al acelerado fin de la Segunda Guerra Mundial, diferentes perspectivas abren debates nuevos y profundos sobre los paradigmas del poder, la vida y la muerte, y el concepto de la necesidad de tal acto sin precedentes. Al mismo tiempo, se estaba desarrollando en Europa el genocidio más grande y devastador del siglo XX, también conocido como Holocausto. La aniquilación sistemática de 6 millones de judíos, junto con millones de otros, incluidos polacos, romaníes y disidentes políticos, fue un acto de crueldad humana incomparable. Sin embargo, la evidencia sugiere que el Holocausto no fue simplemente una campaña aislada de violencia genocida. Algunas interpretaciones de los registros históricos implican que los aliados, particularmente Estados Unidos, podrían haber tomado medidas más decisivas para prevenir o al menos mitigar la escala del Holocausto. A lo largo de las numerosas narrativas y perspectivas sobre los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, un hecho permanece constante: la Segunda Guerra Mundial transformó el mundo. Redefinió los delicados equilibrios de poderes, volvió a trazar fronteras y lideró la fundación de las Naciones Unidas. Infestada de destrucción y barbarie, la Segunda Guerra Mundial dejó muy claro que la política arriesgada y la búsqueda desenfrenada del poder tienen consecuencias más costosas. Aún más importante, impulsa el punto de que el único camino a seguir para las naciones, en un mundo globalizado, es el diálogo y la diplomacia. E incluso cuando terminó el conflicto, sus repercusiones continúan repercutiendo en los anales del tiempo.
Desde la Guerra Fría que siguió inmediatamente hasta el panorama geopolítico moderno, el legado de la Segunda Guerra Mundial es un recordatorio continuo de la capacidad tanto de los instintos más destructivos de la humanidad como de la extraordinaria resiliencia del espíritu humano contra viento y marea. Las historias no contadas, las verdades ocultas, el silencio de los hechos que pasaron desapercibidos son parte tan importante de la narrativa de la Segunda Guerra Mundial como las que durante mucho tiempo han estado en el centro de atención mundial. Mientras continuamos recordando esta desgarradora época de nuestra historia humana compartida, que lo hagamos con un sentido de comprensión reverencial, y una dedicación duradera al aprendizaje de las lecciones que tiene para ofrecer. Durante años, estos secretos han abarcado narrativas de guerra y paz, de héroes y villanos, de naciones que subieron y bajaron. No es hasta ahora, hasta la llegada de ideologías alternativas y de una investigación exhaustiva, que podemos crear una narrativa completa de la Segunda Guerra Mundial. A medida que pasa el tiempo, los historiadores luchan con la veracidad de la evidencia emergente, forjando un equilibrio entre las verdades aceptadas y las comprensiones novedosas y disruptivas. La verdad real a menudo reside en la interacción entre ellos, en las áreas grises entre nuestras concepciones arraigadas desde hace mucho tiempo y nuestras perspectivas nuevas y válidas. Nuestra búsqueda de la verdad es un viaje de crecimiento y reflexión, a menudo doloroso e incluso desalentador, pero también genera una comprensión integral de nuestro progreso. Desbloquear estas verdades ocultas forma una parte esencial de la escritura y reescritura de la historia, aumentando los parámetros del conocimiento humano, asegurando que las pruebas y tribulaciones del pasado nunca sean olvidadas. Nunca antes las posibilidades de descubrir estos secretos habían sido mayores. En esta era digital, la información está a nuestro alcance, y una interconexión global ha permitido reconocer y considerar narrativas de todos los rincones del mundo. La verdad, aunque esquiva, es más accesible que nunca. Y así estamos aquí, embarcándonos en este viaje inexplorado, a punto de desentrañar cuentos menos conocidos, luchas olvidadas y verdades redescubiertas. La historia de la Segunda Guerra Mundial, lejos del telón, continúa desarrollándose llena de voces perdidas, hechos olvidados y relatos destrozados. Por cada pregunta respondida surgen otras nuevas. Pero a medida que avanzamos en este camino en constante evolución, que las lecciones del pasado nos traigan sabiduría para el futuro. Es a partir de las historias no contadas, y las verdades desenterradas que comprendemos nuestro pasado compartido. Esto tiene importancia ahora más que nunca, recordándonos el precio de la paz, y el valor del resultado opuesto de la guerra, disuasión. La historia humana está plagada de conflictos, pero es la historia fisurada la que hace avanzar a las sociedades y mantiene el equilibrio. De los escombros de la Segunda Guerra Mundial, el mundo trazó una línea en la arena, en igual medida de desolación y determinación, y hizo un pacto para permanecer unidos para evitar que una catástrofe global así volviera a ocurrir. Al concluir este cuento, te invitamos a continuar la búsqueda del conocimiento y la verdad, a cuestionar continuamente, a desafiar paradigmas, a buscar sabiduría de los ecos del pasado para iluminar un nuevo camino para el futuro, y finalmente recordar las historias que la historia a veces olvida contar. La historia de la Segunda Guerra Mundial trasciende los límites del tiempo y el espacio, tejiendo un tapiz infinitamente vasto y personal. Es una búsqueda incesante de significado, de comprensión y, en última instancia, de verdad. Cuando se trata de luz, nos permitirá ver nuestro pasado, presente y futuro a través de una lente completamente nueva. Reconoce tu participación en esta gran narrativa y comprende sus lecciones. Deja que la verdad te hable, deja que la historia te guíe y, a partir de ella, recoge el conocimiento para marcar la diferencia. Porque la historia no está escrita en piedra, sino que en nuestras manos es una entidad viva que respira, que debe aprenderse, comprenderse y representarse simbólicamente cada día. A medida que el peso de la historia de la Segunda Guerra Mundial continúa dando forma a nuestro mundo, adoptar una nueva perspectiva sobre él puede iluminarnos sobre las opciones que tenemos como individuos, y como comunidades para crear un mundo mejor. Los campos de batalla de la verdad y el engaño permanecen siempre presentes y conocer el pasado, para que podamos crear un futuro más armonioso, es más imperativo que nunca. Y así terminamos nuestro viaje, no con una respuesta, sino con una pregunta: ¿qué pasó realmente durante la Segunda Guerra Mundial? La pregunta resuena en las cámaras de la historia, exigiendo una investigación exhaustiva y sincera, no por el pasado, sino por el futuro. Para comprender el verdadero arco de los conflictos más extendidos, devastadores y transformadores, y para descubrir las verdades menos comprendidas e incalculables, debemos mirar el panorama más amplio. Mientras nos encontramos en el precipicio de este mundo caótico y en constante cambio, solo se hace más necesario revisar los acontecimientos que nos moldearon, aprender de nuestros errores y forjar un pedazo de mundo arraigado en el entendimiento y el respeto mutuos. Y quién sabe, al descubrir las verdades de ayer, también podemos descubrir las soluciones para el mañana. Mientras nos encontramos en esta encrucijada entre el pasado y el futuro, quizás sea por primera vez en la historia de la humanidad que tenemos la oportunidad de aprender del pasado, dar forma al presente y reclamar la propiedad de nuestro futuro compartido. Hemos escuchado las historias y vivido la historia de la Segunda Guerra Mundial en numerosas representaciones.
Sin embargo, para comprender el alcance total de la guerra y sus consecuencias, debemos profundizar más, mirar más de cerca y, sobre todo, nunca contentarnos con la verdad recibida. La historia de la Segunda Guerra Mundial no ha terminado y tal vez nunca lo haya sido, porque sus ecos continúan resonando en el corazón de la historia humana, retorciéndose y regenerándose en innumerables caminos diversos. Mientras nos encontramos en el precipicio de un futuro en constante avance, las revelaciones del pasado proporcionan la sabiduría que tanto necesitamos mientras negociamos nuestro viaje hacia la paz y el entendimiento.